Hola, esta semana se lleva a cabo la Semana Internacional de Oración por la Unidad de los Cristianos. Y aquí viene una pregunta. ¿Por qué se hace oración? Porque definitivamente tenemos que reconocer que lamentablemente la Iglesia desde sus orígenes se ha fragmentado en distintos grupos. ¿Cuáles son estos grupos? ¿Cuáles son los grupos mayoritarios? ¿En qué momento comenzaron las divisiones? ¿Y por qué es tan importante la unidad de la Iglesia? Precisamente vamos a hablar de esto en este video. Tú sabes que Cristo vino a formar una sola comunidad para que el ser humano aprendiera a convivir como prójimo, como hermanos, y trabajando juntos fuéramos construyendo el reino de Dios, el reino de los cielos, ya desde esta tierra, a través de los valores del Evangelio, a través de la unidad, la oración, a través de la vivencia de la fe, a través de la participación de los sacramentos y todo lo que nosotros conocemos relacionado especialmente con la misericordia, con la caridad. ¿Cómo se empezó a formar la iglesia? Tú lo sabes muy bien, a través de 12 apóstoles que fueron predicando el mensaje de Cristo por distintas regiones. En aquel momento, la iglesia, es una palabra griega que significa asamblea, comunidad, se reunían para participar de la escucha de la palabra de Dios, la ayuda a los necesitados y la vivencia sobre todo de la fe. ¿Cuántas autoridades había en aquel momento? Pues cada apóstol era la máxima autoridad. Santiago en su lugar, Tomás en su lugar, Pablo en su lugar, de tal manera que esta idea de que la iglesia solamente tenía una cabeza no existió inicialmente. Tampoco existió una lengua oficial, porque si bien los primeros cristianos predicaron en hebreo a los demás judíos para tratar de convertirlos, también había una lengua que era como nuestro inglés actual, una lengua que conocían en todos los lugares más conocidos, que era el latín, porque el Imperio Romano había conquistado todo el territorio conocido para el mundo cristiano y precisamente la lengua del imperio era el latín. Sin embargo, había otra lengua también que era utilizada especialmente por los griegos y por aquellas personas que utilizaban esta lengua como para hablar de temas de mayor conocimiento, de mayor profesionalismo, en lo que se refiere a la medicina, en lo que se refiere a la escuela, al derecho, y era precisamente el griego. Por esta razón, las primeras comunidades recibían el mensaje o en hebreo, o en griego, o en latín, y algunas, por supuesto, en su propio idioma, porque lo importante no era el idioma, sino lo que era importante era el contenido. Y así fueron surgiendo distintos grupos que de repente tenían alguna duda acerca del mensaje de Cristo. Por ejemplo, ¿Cristo fue hombre únicamente o fue también Dios? ¿La Virgen María es madre únicamente de la parte humana de Cristo? ¿O si Cristo es Dios y hombre, María también es madre de la parte divina de Jesucristo cuando nace Él? Y así fueron surgiendo algunas dudas que, para ponerlas en claridad, para que no hubiera ningún problema, para que no hubiera un error, tú sabes que la palabra error se dice herejía, se reunían las cabezas principales, los obispos de cada lugar, en lo que conocemos nosotros como los concilios ecuménicos. Cada vez que había una duda sobre cuestiones de fe, de gobierno, en fin, había un concilio ecuménico, ahí se disipaban todas, absolutamente todas las dudas, y así la Iglesia podía continuar con el mensaje que Cristo había dejado de la mejor manera, sin ningún error, sin ninguna cosa que fuera contraria a él. De esta manera, la Iglesia, vamos a decir, la gran asamblea de todo el mundo, se mantuvo especialmente unida hasta un concilio, concretamente el concilio de Calcedonia, porque ahí se trató un asunto muy importante. En el año 451 hubo la primera separación de las iglesias que conocemos ahora, la iglesia católica, las iglesias ortodoxas orientales, se separaron aquí en este momento.
¿Quiénes se separaron? La Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa siguieron juntas, pero la Iglesia Ortodoxa Oriental se separa. ¿Por qué razón? Porque en el año 451 hubo una pregunta. ¿Cristo era Dios y hombre? ¿Tenía la naturaleza humana y la divina nada más? Bueno, en el concilio se llegó a decir que sí, que Cristo no solamente era Dios con apariencia humana, sino que Cristo tenía la naturaleza humana y la naturaleza divina. Lamentablemente, las iglesias ortodoxas orientales dijeron no, nosotros no aceptamos eso y decimos que Cristo únicamente tenía la naturaleza divina y a eso se le llama la herejía del monofisismo. En todo lo demás podemos decir que siguieron iguales en su pensamiento, en su credo, solamente esta fue una diferencia que hace la primera división, Iglesia Católica, Iglesia Ortodoxa, con la que se separa, que será la Iglesia Ortodoxa Oriental, que por supuesto está también compuesta de otros grupos, para que no se me olviden, mira, las iglesias ortodoxas orientales incluyen a los coptos, es decir, a los cristianos de África, especialmente del norte, los cristianos etíopes, los armenios, los de la iglesia siriaca y los de la iglesia malankara de la India. A estas podemos llamarle los grupos más importantes de las iglesias ortodoxas orientales. Lamentablemente hubo una separación más adelante. La Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa se mantuvieron cada una con su propio idioma. La Iglesia Católica, especialmente centrada, ubicada en Europa, siguió utilizando la lengua del latín para el culto, y en cambio la Iglesia Ortodoxa siguió utilizando el griego para su culto. Tenían pequeñas variantes, por ejemplo, en la Iglesia Ortodoxa el celibato no era obligatorio, en la Iglesia Ortodoxa los sacerdotes tienen que utilizar grandes barbas, utilizan mucho el canto, los inciensos, en fin, es cuestión de ritos, de palabras, pero podemos decir que en lo esencial se mantenían iguales. En la Iglesia europea decidieron elegir a una cabeza entre todos los obispos y se eligió al obispo de Roma. El obispo de Roma, por ser Roma el lugar donde está sepultado San Pedro, se pensó que sería el dirigente mayor, la cabeza mayor, y se le comenzó a llamar sumo pontífice o papa. Pontífice porque esta palabra en latín se utilizaba para los albañiles, para los arquitectos que se dedicaban a construir puentes. Pontifex, el que hace los puentes, pontífice. Y entonces el Papa iba a ser un doble puente entre toda la comunidad universal católica y entre Dios. De tal manera que el Papa fue la cabeza principal. Pero en la Iglesia Ortodoxa, cada región tenía su propia autoridad y entre cada región fueron eligiendo a una cabeza más importante que fue el patriarca. De tal manera que Iglesia Ortodoxa, patriarcas, Iglesia Católica, Papa, que trabaja en comunión con los obispos. Así se mantuvieron durante mucho tiempo hasta que lamentablemente en el año 1054, fíjate, después de casi 1000 años de estar trabajando juntos, lamentablemente hay una diferencia, una separación, el cisma, así se llama también, de la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica, porque desde ese momento, año 1054, estas dos comunidades se separan. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuestiones de credo? No. ¿Cuestiones de culto? No. ¿Cuestiones de lenguaje? No, eso se había aceptado. Cuestiones de autoridad. Aquí de repente algunos querían que toda la Iglesia aceptara la autoridad del Papa, y esta parte decía, no, todos tienen que aceptar la autoridad de los patriarcas, y ahí empezó un poquito el problema, lamentablemente. Esto a veces sucede en las familias o en los grupos.
se está trabajando muy bien en la familia y de repente muere el papá, muere la mamá y ¿en quién queda la autoridad? Y empiezan problemas de este tipo y como la iglesia es una sociedad, vamos a llamar así, en cuanto a formación de personas, claro, instituida por Dios, pero necesita una cabeza para que se trabaje en conjunto, ordenadamente, para que no se metan cosas ajenas al credo y se pueda transmitir correctamente a las distintas generaciones, pues este fue el problema en el 1054. Así que tenemos ya tres separaciones. La primera en el año 451, donde se separan las iglesias ortodoxas orientales. En el 1054, cuando se separa ahora la iglesia ortodoxa de la iglesia católica. Y lamentablemente, unos 500 años más adelante, por cuestiones también no de doctrina, podríamos decir así, no de dogmas, no de incluso de ritos, sino especialmente por cuestiones de administración y por falta de reconocimiento a la autoridad, concretamente el Papa, surge la siguiente separación que se va a convertir en muchas separaciones, porque fue el Lutero el que en contra de algunas cosas que él consideraba abusos, algunas cosas que consideraba desviaciones, dice, nosotros ya no vamos a seguir la autoridad del Papa. Y entonces viene una pregunta, entonces ¿a quién vamos a seguir? Y la gente decía, a Lutero. Y Lutero decía, no, 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 a mí no exactamente, mejor vamos a ver, si aceptamos que nos dirijan nuestros gobernantes alemanes. Y ahí hubo un poco de cosas complicadas que no me meto en este momento, pero lo que queda claro es que ahora un grupo de llamados protestantes, porque protestan contra el Papa, llamados también evangélicos, porque ellos dicen nos vamos a centrar solamente en el Evangelio y dejamos ciertas cosas de derecho romano y dejamos ciertas cosas de tradiciones, etcétera. Y así es como surge el protestantismo o lo que actualmente se llama los hermanos separados, siglo XVI. Después de que se independiza y se separa Lutero, vendrá otro personaje que se llama Calvino y se separa también, y después vendrá otra ruptura mayor, concretamente con Inglaterra. ¿Por qué? Porque recordarás que el rey Enrique VIII ya se había casado, quería tener un nuevo matrimonio. La iglesia le dijo, no, tu matrimonio estuvo perfectamente bien hecho, no hay una causa de nulidad matrimonial. Y entonces el rey dijo, ah, sí, pues entonces desconozco al Papa. ¿Y quién creen que va a ser el Papa en Inglaterra? Yo. De tal manera que él se instituyó Papa, no cambió nada de la parte de credo, el credo en Cristo, el credo en la Virgen María, el credo ¿cómo se llama? Los sacramentos, en fin, pero sí fue el problema de autoridad. Él dijo, yo soy el Papa, y aquel que no acepte esto, pues cuidado, porque hubo situaciones de violencia, de martirio, de tortura y de muerte, por ejemplo, contra dos personas que fueron sus aliados en un momento, consejeros, pero que cuando él se reveló al Papa dijeron, nosotros no vamos a aceptar. Y bueno, después de que les mandó cortar la cabeza a estos personajes, algunos dijeron, pues vamos a seguir esta regla, y así es como surgió la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana. De tal manera que ya tenemos los tres grandes grupos de los protestantes, de los hermanos separados, que serán los luteranos, los calvinistas y también los anglicanos. Y de estos grupos han ido surgiendo otros, pero que son parte de lo que nosotros llamamos grupos evangélicos o protestantes. Sin embargo, hay una cosa muy importante en esta semana que vamos a tener para buscar la oración de unidad. Y esto es el entender que son más las cosas que nos unen que las que nos desunen.
Como en una familia, a veces los hermanos están peleándose por una pequeña cosita y, hombre, los une la sangre, los une el origen, los une que han crecido juntos, los une que estudiaron juntos, los une que se ayudaron en algún momento determinado, pero alguna cosita de repente los separó. Bueno, pues exactamente lo mismo sucede en la iglesia. Tenemos que buscar más lo que nos une que lo que nos desune. Y a propósito de esto, una persona que había sido anglicano y se convirtió al catolicismo, dijo, ah caray, yo veo que hay muchas cosas en común, que tanto la Iglesia Católica como la Anglicana se preocupan por difundir el Evangelio, por difundir los valores, por ayudar a la gente necesitada, por colaborar en el respeto hacia el mundo, etc. Entonces, ¿por qué no empezamos a obtener algunos puntos de reunión? Porque siempre que hay una desunión, como que aparece el orgullo, como que aparece, si tú no me pides el perdón, yo no voy, si tú no me buscas, yo no te busco, si tú no me hablas, yo no te hablo. Así que en su orgullo, y este hombre, Paul Watson, en 1908, pensó que era importante buscar puntos de unión. Y afortunadamente, desde entonces se comenzó a tener esta semana, desde el 18 de enero hasta el 25, que es cuando se celebra la conversión de San Pablo, como pidiendo que San Pablo nos ayude a tener una conversión y un acercamiento, porque ya ves que San Pablo al principio era renegado en contra de los cristianos, en fin, y logra después tener un encuentro con los cristianos, y no solamente eso, sino también una gran conversión, y se convierte en uno de los principales apóstoles del cristianismo. ¿Cuáles grupos entonces van a entrar en esta semana de oración que se va a estar viviendo y que cada año se lleva a cabo? Bueno, la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Ortodoxa Oriental y todos los grupos de hermanos separados, luteranos, calvinistas, anglicanos. Sin embargo, no todos los que nosotros quisiéramos intervienen en esto, porque para considerar que un grupo realmente, vamos a decir, se deriva, se formó parte de la iglesia y luego se separa, es aquel grupo que reconoce que Cristo es Dios, que Cristo forma parte de la Santísima Trinidad, es decir, es la segunda persona de la Santísima Trinidad y no es un simple humano, ni tampoco es un simple profeta o un simple enviado que le preparó el camino a alguien. Y por esta razón hay dos grupos que están muy presentes en la sociedad, que son los testigos de Jehová y los mormones. Pero los testigos de Jehová no creen que Cristo sea parte de la Santísima Trinidad. Y los mormones no creen que Cristo sea el Hijo de Dios, sino creen que fue un profeta importante que preparó el camino para Mormón. Pero el importante para ellos es Mormón. De tal manera que a Cristo lo hacen a un lado. Y en el caso precisamente de los testigos de Jehová, también hay distintos grupos de testigos de Jehová que, además de no reconocer que Cristo sea Hijo de Dios propiamente y siendo Dios, dicen, sí, es Hijo de Dios nada más, pero más cercano a lo humano. Por esta razón, son tan incisivos en esta parte de que la Virgen María no puede ser Madre de Dios, porque si Cristo no es Dios en este sentido, pues por supuesto que no puede serlo. Así que en estos días es maravilloso que aquello que comenzó Paul Watson y que después el Papa Pablo VI también continuó buscando al patriarca y visitando Jerusalén, y lo que Juan Pablo II comenzó a hacer una unidad de personas cristianas en oración, y no solamente eso, el Papa también invitó a oraciones de grupos interreligiosos, pero eso es otra cosa. Incluso gente que no cree en Cristo, pero que pueden tener algunos puntos en común. Pero en este caso, la oración por los cristianos, por la unidad de los cristianos, es especialmente de estos grupos que te estoy mencionando. Ha habido algunos importantes encuentros, como cuando el Papa
Francisco venía a México, ¿te acuerdas que de repente nos dijeron así, muy de sorpresa, que el Papa se detendría en Cuba para reunirse con el patriarca más importante de la Iglesia Ortodoxa? Bueno, esto fue interesante porque el encuentro no se dio en Roma. Ah, ¿por qué va a ser en Roma si esa es la sede del Papa? No se dio en Rusia. Ah, ¿por qué voy a ir yo de Roma a Rusia si él no viene para acá? Entonces buscaron un punto neutral y como estaba en aquel momento el patriarca en Cuba, ahí fue este maravilloso encuentro que ha continuado más adelante y esperamos que continúe por muchos años para que la iglesia cristiana, fundada por Cristo, llegue a ser una nuevamente. Y bueno, aquí en México, ¿dónde se llevarán a cabo estos momentos de oración en particular? Bueno, en los templos católicos hay algunos en particular, en las iglesias ortodoxas también hay algunas en particular, en templos greco-melquitas, en la iglesia luterana y también en la iglesia de los maronitas, que por cierto aprovecho para decir que los maronitas forman parte de la iglesia católica. Por eso esta iglesia que se encuentra en la calle de Manzano, ahí en la colonia Florida, pues es una iglesia maronita. Cambian en cuanto al idioma, porque allá ya que Marón utilizaba el idioma árabe y otras cosas, bueno, tienen pequeñas diferencias, pero son católicos. De esta iglesia maronita es precisamente San Charbel. ¿Por qué San Charbel está o Charbel está en las iglesias católicas? Precisamente porque es católico. Y dentro de la iglesia católica, y con esto termino, hay otros ritos. No solamente el rito latino, que es el que normalmente nosotros conocemos, que puede ser con la misa de frente el sacerdote al pueblo o de espaldas al pueblo, como lo lleva a cabo Lefebvre y algunos más. Bueno, pues fíjate que dentro de la Iglesia Católica también hay algunos ritos que cambian. Por ejemplo, en Milán, por la influencia de un santo muy importante que fue San Ambrosio, ahí se utilizan palabras en griego, se utilizan otras oraciones distintas, de tal manera que si alguna gente de repente católica llega a Milán, va a decir, ay, aquí hubo una pequeña partecita en la misa, un pequeño cambio que no le entiendo. Bueno, son pequeños cambios en los ritos. Hay el rito ambrosiano, el rito galicano y otros más, aunque en la Iglesia Católica nos rige especialmente el rito latino, que es maravilloso, porque al igual que en la Iglesia Ortodoxa, que tú llegues a una Iglesia Católica y sea en el idioma que sea, estás viendo que siguen el mismo esquema. Si vas a una iglesia ortodoxa en cualquier parte del mundo, ves que están siguiendo el mismo esquema. Y lo más importante, que tenemos la misma Biblia, esta palabra de Dios que vamos transmitiendo de generación en generación. Espero que este video te haya ayudado a comprender esta división de las iglesias y lo importante, cómo tratar, cómo hacer para que volvamos a ser una sola iglesia en el mundo entero. Si te gustó el video, compártelo, haz oración por la unidad de la iglesia y si quieres que te lleguen los demás videos en forma automática, recuerda que puedes suscribirte aquí donde te ofrece esta opción para que te lleguen en automático. Que Dios te bendiga.